Con frecuencia, personas ajenas al cine me preguntan ¿qué es un director de fotografía? ¿Para qué sirve? Yo les digo para casi todo y para casi nada. Estas son las palabras de Néstor Almendros, un artesano de la luz. Un mago que fluye con la naturaleza y que comprende al detalle el poder de las imágenes. Hoy analizaremos algunas de sus obras para entender un poco más cómo es la cinematografía de Néstor Almendros. Nacido en Barcelona, España, en 1930, exiliado en Cuba durante su juventud, estudiando cine en Italia, buscando oportunidades en Nueva York, adentrándose en Francia, en la nueva ola francesa, y llegando como un veterano a Hollywood. Durante su formación, Néstor Almendros experimentó muchas situaciones complicadas. Entre una de ellas, nos adentramos en una obra que marcaría el inicio de toda su obra, el cortometraje Gente en la playa. ¡Muéstrame tu tierra, mami! En plena Cuba castrista, Néstor Almendros trabajó en el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográfica, donde realizó documentales con objetivos políticos, lo cual al inicio le interesaba mucho para empezar a ganar experiencia, pero que luego, como casi toda la política, se volvió un trabajo muy burocrático. Por ello, a escondidas y sin que nadie lo viera, realizó un cortometraje. Un cortometraje muy sencillo que simplemente mostraba la cotidianidad de la gente en la playa de La Habana. Desde la fotografía, Néstor utilizó los siguientes elementos para construir este cortometraje. Primero, buscó acercarse a las personas por medio de la cámara en un género muy conocido que se llama el cinema verité, el cual dice que hay que acercarse a la realidad del mundo sin manipularla, ya sea tanto narrativamente y tanto de manera estética. Lo segundo es que la luz natural es algo brutal que tiene este cortometraje. Utilizó la exposición de la cámara para poder generar siluetas por ese sol sobreexpuesto del día. Hay una anécdota muy curiosa que en el libro Días de la Cámara, donde él dice que en ese momento lo típico era iluminar. Si vamos a grabar dentro de un bus, claramente pues dentro del bus se ve oscuro y afuera se ve súper iluminado. Por lo general lo que hacían los directores de fotografía es, marica, iluminar todo eso por dentro de bus para que se viera, por así decirlo, bien iluminado adentro y también bien iluminado afuera, pero eso generaba que todo fuera muy plano. A Néstor Almendros le gustaba simplemente exponer al sol de afuera, y como vemos, con este cortometraje empezamos a vislumbrar un poco cómo funciona la dinámica de Néstor. Utilizar luz natural, utilizar la realidad tal cual es. Ahí empezamos a ver algunos elementos que serían importantísimos en el desarrollo de su carrera a futuro. Hay algo en tu aliento que me embriaga sin cesar. Me gusta cuando dices esas cosas sin pensar. Y bueno, se va de allá, deja de trabajar en documental, donde trabajó mucho tiempo, y se va a Francia. Y claramente llega a Francia, ¿por qué? Porque llegó enamoradísimo de la nueva ola francesa. Pero tuvo que esperar por mucho tiempo y por causas de destino a que se le diera una oportunidad grabando una película, grabando un corto, grabando algo dentro del cine. Pero por causas del destino y la suerte terminó reemplazando al director de fotografía de una película que constaba de episodios. Cada episodio era dirigido por un director diferente. Y los directores de esa película eran Eric Rohmer, Chabrol, Godard, Duché, Paulet y Rouge. Esta película se llama París-Boupa. Perdón mi francés, no sé francés, así que lo intento. Como les decía, es una película compuesta por 6 sketches, 6 cortometrajes, 6 episodios, donde se narra una situación dramática en diferentes barrios de la ciudad de París, en Francia. La película fue grabada en 16 milímetros, pero luego se extendió a 35 milímetros, con el objetivo de lograr esa estética del cinema verité, pero desde una historia ficcionada. La mayoría de planos personalmente me parecen una locura porque son planos secuencias, o sea, por lo general son secuencias en cada episodio. La manera como lo manejan en tema de luz, en tema de la cámara, en tema de la actuación con la interpretación y la puesta en escena, me parece brutal. Porque primero transcurren por diferentes espacios, en un mismo espacio, utilizan diferentes acciones, que bueno, con la cámara se va acompañando y literalmente es como una especie de, nuevamente, ese cinema de observación, ese cinema documental donde se observa a la persona, pero en este caso todo es ficcionado, pero se genera esa estética y eso genera esa conexión que se vuelve más natural. Voyons Catherine, nous avons été heureux ensemble tous nous. Donne-moi ton adresse. Solange.
Pasa el tiempo y Eric Rohmer lo llama y le dice, venga papi, que vamos a hacer el primer largometraje. La coleccionista. La trama sigue a un joven que en busca de un mes de desconexión de su pareja y trabajo se encuentra en una casa de verano con un amigo, donde conoce a una cautivante chica que despierta en él la sospecha de que busca seducirlo de alguna forma. La película es filmada en 35 milímetros, un formato que veremos recurrentemente en la filmografía de Néstor. Y en este caso, Néstor Almendros empieza a entender con Rohmer de que grabando pocos planos, enfocándose en las secuencias, en la planeación previa, también en un tema de improvisación natural, el uso de lo justo y lo necesario, sin utilizar tantas fuentes de luz artificiales, sino apoyarse mucho de la luz natural, los reflejos, los rebotes, como todos estos elementos son lo justo y necesario para hacer una película. En el laboratorio creían que era un cortometraje, porque no podían pensarse que se podía, con tan poco material, hacer una película. Porque se hizo una toma por plano. Generalmente se hacen un mínimo de 2. Él, una, nada más. Ahora, lo habíamos ensayado mucho y cuando llegaba el momento, no podía fallar. Tiempo después llega su primer éxito que lo catapultaría a ser un reconocido en el medio. La película Amore fue su primera incursión en una película internacional. La historia sigue a un joven que se enamora en Ibiza y cae en una espiral de adicción. Filmada nuevamente con un presupuesto muy bajo, en locaciones reales y con solamente el uso de la luz natural. Néstor Almendros utilizaba los atardeceres, como todo esto de alguna forma representaba la emocionalidad de los personajes. O sea, cómo empezamos a narrar por medio de la luz una narrativa en una película. Estoy por la iluminación a base de luz única. Como ocurre en la realidad, generalmente la luz viene de un solo lugar y después el rebote, ¿no? Lo que viene de rebote. Pero ese es el tipo de luz que me interesa ahora porque creo que el cine tiene una vocación realista sobre todo. Bueno, llega nuevamente Rohmer y le dice vamos a hacer otra película, se llama Mi noche con Maud. Esta es una de las obras más conocidas en colaboración con Rohmer. Fue rodada en blanco y negro y narra el dilema moral y amoroso de un ingeniero católico. Lo fascinante de esta película es cómo Almendros logra una atmósfera cargada de tensión y reflexión usando contrastes muy suaves. La luz es tenue, discreta, respetando el ritmo pausado de los diálogos y la profundidad filosófica del guión. El blanco y negro aquí siento que se utiliza de una forma para darle pureza y darle foco a lo que está pasando entre esos dos personajes. De alguna forma como que nos olvidamos del alrededor y siento que el blanco y negro nos focaliza solamente y como que eliminamos el fondo y solamente nos centramos en eso. Mi noche con Maud, exactamente. Fue la primera película de verdad que tuvo una acogida... Aquí 2 fotos más. Sí, que tuvo una acogida de la crítica, que fue seleccionada para Cannes, que estuvo seleccionada para el Oscar. Me hizo ganar además un premio, el premio de la crítica americana, como el mejor operador del año. Y bueno, con el éxito de Néstor Almendros, llega al tan apetecido Hollywood, trabajando con poco material, por así decirlo, sin sacar muchos planos en un rodaje, grabando con lo justo y lo necesario, sin grandes presupuestos. Y ahora vamos a decirle a este director de fotografía, hermano, tienes una película con un presupuesto altísimo y es hora de que hagas tu magia. Así es como llega la ganadora del Oscar, la que para mí es una película que tiene, pues de las que he visto, no he visto muchas, la verdad, que tiene la mejor iluminación natural que he podido ver en una película. Días del cielo o Days of Heaven in English. Una película dirigida por el Papa Terrence Malick. Y como ya saben y lo hemos contado, aquí Néstor Almendros literalmente fue como si cogiera el sol y lo manipulara con el alma. Uf, parce, ¿ya fue culo de frase? Es una película que literalmente fue filmada principalmente en el atardecer o en el amanecer. Una película con el presupuesto suficiente para poder hacer eso, porque eso significa grabar una hora diaria. O sea, es una puta locura. Almendros junto con Haskell Wexler construyó imágenes poéticas.
casi pictóricas. Representa todo lo que simboliza Néstor Almendros, esos planos amplios, planos generales, enfocarse como el uso del color desde la naturalidad de los elementos. Y él decía que en esta película hay unos planos que son cuando ellos, la parte de la quema y demás, pues a veces es difícil porque el fuego natural no tiene tantos, por así decirlo, tantos lúmenes o tanta luz para que llegue a la cámara o a la sensibilidad de la cámara. Entonces utilizó unos elementos químicos para darle más potencia a ese fuego y lograr esa dinámica, pues porque las cámaras de esa época no eran tan sensibles como lo son ahora. Días del Cielo es una película que, o sea, creo que cualquier cinematógrafo debería verla. Néstor Almendros, Days of Heaven. Un saludo a todas las personas de habla española en Estados Unidos y en América. Por medio de la sencillez, por medio de respetar la luz natural, por medio de saber dominar el arte de filmar, es lo que hizo que Néstor Almendros se convirtiera en uno de los directores de fotografías más importantes en la historia del cine. No solo eso, tener la sensibilidad para entender el mundo. Observar, es observar qué pasa en el mundo, es observar por la ventana, es observar por la ventana del bus, es observar desde tu asiento, desde el restaurante, desde donde estás, qué está pasando, cómo se está moviendo el mundo, qué están haciendo las personas, cómo interactúa la luz en este espacio, cómo rebota en ese lugar, cómo pasa todo. Él decía, yo no necesito un montón de luces, yo no necesito un equipo de rodaje muy grande, cuando con un equipo de rodaje pequeño, con la simple luz natural, en unas fuentes de luz pequeñas o puros rebotes, espejos o demás, puedo lograr lo que yo estoy buscando comunicar. Otro elemento muy importante, la planificación. Algunos directores con los que trabajaba Néstor Almendros decían que para ellos la planificación era muy importante porque así se evitan hacer muchas tomas y gastar mucho material. Y a veces esa única toma volvía el acto de rodar como algo simbólico, algo muy espiritual, donde ese es el momento donde estamos grabando, ese es el momento donde el actor va a sacar lo que realmente es y así tenemos que grabarlo porque es su primera reacción, por así decirlo. Esos elementos nutren la cinematografía. En los países como Francia, donde hay una abundancia de elementos técnicos, tienden a abusar de ellos y entonces hacen una luz artificiosa. Entonces yo por escasez, por pobreza, me había acostumbrado a trabajar con medios muy sencillos, con esto que estábamos diciendo, con luz de ventana, pero realmente con luz de ventana. Entonces eso seguramente debió llamar la atención porque no se parecía a lo que hacían los otros. Muchas gracias, te agradezco por quedarte hasta acá y escuchar un rato este video. Nos vemos, como ya saben, rodando en Cali. Porque aquí en Cali hay tanta vida, hay tanta luz. O sea, por Dios, aquí lo hay todo. Un gusto, nos vemos. Adiós.